En la sesión de hoy vamos a hablar de determinantes. Para ello será necesario recapitular un poco. Hasta el momento solo sabemos calcular determinante de matrices de tamaño 2×2. Si lo recuerdas, el concepto de determinante surgió porque intentábamos calcular una inversa. La búsqueda de la inversa nos obligó a resolver dos sistemas de ecuaciones. Bueno, en realidad, en su momento, solo resolvimos uno de ellos, este que está aquí. Y ahí fue donde apareció por vez primera el concepto de determinante. Volveremos a resolver este sistema de ecuaciones, pero con ayuda de GeoGebra, para tardarnos menos. Aquí tienes la matriz aumentada de nuestro sistema de ecuaciones. Aplicando la instrucción escalonada reducida, encontraremos la solución. Mira, recuerda, la cantidad que está aquí debajo, en el denominador, fue a la que le llamamos determinante. Esta es la fórmula para el determinante de tamaño 2×2. Después nos dimos cuenta que no era necesario memorizar las fórmulas, porque se puede obtener a partir de las diagonales de la matriz. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal y al producto de la diagonal secundaria le cambiamos el signo. Y así es como se obtiene exactamente la misma fórmula sin necesidad de memorizarla. Ahora queremos una fórmula para el determinante de una matriz de tamaño 3×3, y de preferencia que tampoco sea necesario memorizarla. Para encontrar la fórmula, simularé que me interesa encontrar la inversa de esta matriz. Si ese fuera el caso, estaríamos obligados a resolver 3 sistemas de ecuaciones. Pero la verdad es que solo queremos encontrar una fórmula para el determinante. Por eso es suficiente con resolver solo uno de ellos, digamos el primero. Y nuevamente lo haremos con ayuda de GeoGebra. Esta es ahora la matriz aumentada del sistema y esta es su solución. Recuerda que la cantidad a la que nosotros le llamamos determinante se ubica en el denominador. Es esta de aquí. Voy a copiarla para trabajar un poco con ella. Aquí la tienes. Lo bueno es que ya tenemos una fórmula para calcular el determinante de tamaño 3×3 y sabemos de dónde salió. Lo malo es que no es una fórmula cómoda para implementarla. Por eso voy a trabajar un poco con ella. Lo que voy a hacer es factorizar los elementos del primer renglón. Estos elementos, el A11, el A12 y el A13, los del primer renglón. Así es que primero localicemos los términos donde aparece A11. Aquí está el primer término y aquí está otro. Y al factorizarlo nos queda así. Ahora localizamos los términos donde aparece A12. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Y su factorización nos queda así. Por último, los términos donde se encuentre A13, que son estos dos. Y su factorización queda de esta manera. Enseguida, fíjate que esta cantidad del primer paréntesis la podemos cambiar por este determinante. Desarróllalo y verás que es cierto. De igual forma, la cantidad del segundo paréntesis se puede cambiar por este determinante. Así para que esté completo. Y por último, esta otra cantidad también la puedes cambiar por un determinante. Y esta es la fórmula para calcular el determinante de tamaño 3×3, escrita de una manera diferente. Pero a partir de esta forma que le hemos dado, no hace falta memorizarla. Fíjate bien por qué. Estas cantidades que van afuera son justamente los elementos del primer renglón, repartidos en ese orden. A11, A12 y A13. A11, A12 y A13. Mira, este detalle es importante. A esta primera posición la vamos a considerar positiva. A esta segunda posición la consideramos negativa. Y a la tercera posición la consideramos positiva. Esta esquina siempre es de posición positiva.
Y después de ella los signos se van alternando, positivo, negativo, etc. ¿Qué significado tienen esos signos de posición? Los elementos de posiciones positivas, como este y este otro, conservan su signo en el desarrollo. Los vas a trasladar respetando su signo. En cambio, los elementos de posición negativa, les vas a cambiar su signo cuando los incluyas en el desarrollo. Eso es lo que significa este signo negativo que estás viendo. Si originalmente es positivo, tú lo escribes como negativo en el desarrollo. Y al contrario, si originalmente es negativo, tú lo escribes como positivo en el desarrollo. Bueno, ¿y qué pasa con estos determinantes más pequeños? ¿De dónde salieron? ¿Cómo los vamos a deducir? Es fácil, observa. Aquí eliminas imaginariamente este renglón y esta columna. Sobreviven estos 4 elementos, que son justamente los que aparecen en el primer determinante. Aquí eliminas este renglón y esta columna, y los 4 elementos que sobreviven son los que forman el segundo determinante. De igual manera, eliminas renglón y columna, y con los 4 elementos que te quedan, formas el tercer y último determinante. Por eso no es necesario memorizar la fórmula, porque tenemos un método. Se le conoce como desarrollo por cofactores, y en este caso, a lo largo del primer renglón. Pero se puede implementar a lo largo de cualquier renglón o columna. Y lo mejor es que es un método general. Lo puedes usar para calcular el determinante de matrices cuadradas más grandes. Ve el siguiente ejemplo para que veas cómo se implementa. Lo voy a implementar a lo largo del primer renglón. Esta esquina siempre es positiva. La siguiente posición es negativa y la siguiente posición es positiva. Esos son los signos de las posiciones del primer renglón, el renglón que nosotros hemos elegido. Comencemos el desarrollo. Este elemento nos lo traemos respetando su signo, 3 negativo. Eliminamos renglón y columna de esa posición y con los elementos que quedan armamos un determinante. Nos pasamos al siguiente elemento del primer renglón y nos lo traemos con su signo cambiado. Cancelamos renglón y columna de esa posición y con los elementos que sobreviven armamos un determinante. Nos traemos el último elemento del primer renglón respetando su signo. Eliminamos renglón y columna de esa posición y con los elementos que quedan armamos un determinante. Observa que para estos arreglos no usé paréntesis ni corchetes, usé líneas verticales. Tiene un significado. Significa que a estos arreglos les vamos a calcular su determinante. A propósito, estos arreglos se conocen como menores. Este es el menor de la posición 1,1, este es el menor de la posición 1,2 y este es el menor de la posición 1,3. Bueno, el desarrollo ya está establecido, solo falta evaluarlo. El primer determinante es 10 menos 1. Las diagonales del segundo determinante te dan 5 menos 3. Y las diagonales del último determinante te dan 1 menos 6. El total nos da 60 negativo. Y ese es el valor del determinante. Volveré a evaluarlo, pero ahora a lo largo de una columna. Digamos la segunda. Los signos de posición de la segunda columna son negativo, positivo, negativo. Nos traemos este 4 con su signo cambiado. Eliminamos renglón y columna y armamos el determinante. Ahora nos traemos el 2 respetando su signo. Eliminamos renglón y columna y construimos el determinante. Y por último nos traemos el 1 con su signo cambiado. Eliminamos renglón y columna y armamos el determinante. Las diagonales del primer determinante son 5 menos 3. Las del segundo determinante son 15 negativo menos 15.
Y la del último determinante son 3 negativo menos 5. Y el total nos vuelve a dar 60 negativo, como debe de ser. Entonces tenemos libertad para elegir el renglón o la columna. Cualquiera que sea, llegaremos al resultado. La próxima sesión haremos más ejemplos del método de cofactores para evaluar determinantes.